Y en esta unión, occipital, parietal y temporal, el asterion. Ahí están sus 4 fontanelas. El terion entonces se le llama fontanela lateral anterior. Obviamente hay 2 terion y 2 asterion. La bregma y la lambda son impares, nada más hay una. Pero terion y asterion tengo 2. Lateral derecha, lateral izquierda. El terion, que es anterior, lateral anterior, derecha izquierda, y el asterion, que es lateral posterior, derecha izquierda. ¿Ok? Entonces ya tienen las 4 fontanelas. Bregma, lambda, terion y asterion. Obviamente cuando se convierten en puntos gravimétricos se quedan con el mismo nombre. Bregma, lambda, terion y asterion. Eso no cambia. Y por último pongo el último punto. Obviamente hay más por toda la fusión que se da de los huesos, pero estamos viendo las más importantes, que es el gonion. El gonion justamente es el ángulo que se forma entre la rama de la mandíbula y el cuerpo. Entre rama y cuerpo, ese es el gonion. Entonces ya quedó sus puntos gravimétricos y lo quedan las fontanelas. Profesora, perdón, ¿puede repetir cuál era el del terion? Entre frontal, parietal, temporal y esfenoides. Aquí donde está la P. Ese es el terion. Y la posterior, que es temporal, parietal y occipital, ese es el asterion. Doctora. El terion se puede decir que es lo que también se le conoce como la 100. Sí, pues es lo que la gente le llama como la 100, ¿no? Pero está más hacia el temporal, ¿no? Y aquí es la fusión de los cuatro huesos. Esa era la fontanela. Obviamente cada fontanela tiene su tiempo, ¿eh? No todas se cierran simultáneamente. Primero se cierra una y luego se cierran otras. Ustedes me van a investigar para la próxima clase, o sea, el lunes 14, cuál se cierra primero y cuál se cierra después. Es decir, a qué edad el cráneo de un bebé ya está fusionado completamente, ¿no? Porque pues esas fontanelas no pueden permanecer abiertas, porque eso generaría un debilitamiento del cráneo, ¿no? Como tal, es decir, sería más susceptible de algún traumatismo. ¿Ok? Que bueno, ya me pasó. Ya el año pasado vi una paciente que sí tiene una fontanela todavía abierta. Es muy raro, no lo había visto, 26 años que llevo dando consulta, pero sí, ya vi una paciente de 24 años que una de sus fontanelas la tenía todavía abierta. Obviamente, pues tenía problemas de convulsión, ¿no? Dolores de cabeza y demás. Por eso se le hizo el estudio. Pero bueno, es eso, es un hallazgo clínico, pero generalmente se tiene que fusionar las fontanelas. ¿Dudas de los puntos o fontanelas? No. Disculpe, doctora, ¿puede repetir por favor el gonio, el último que dijo? ¿El cuál? El último que dijo, el gonio. El gonion. Ok, es la unión precisamente del cuerpo, de la mandíbula, que es esto, con la rama, ¿no? Entonces aquí hay un ángulo, normalmente este ángulo es más pronunciado en el hombre, ¿no?, que en la mujer. Entonces este es el gonio. Entonces, como ustedes ya vieron, la línea que acaban de trazar va del inion a la glabela, o de la glabela al inion. Miss, por favor, ¿me puede repetir el otro nombre de la fontanela posterior? Es lambda. Está aquí en la lista. Voy a bajar. Ok, sí, gracias. Aquí está. Lambda. La pueden encontrar como lambdica también, ¿no? Ese es otro nombre que también se le da. Fontanela posterior, lambda, lambdica.
Ok. Obviamente también ya cuando estas fontanelas se fusionan, pues nos quedan las suturas, ¿no? Aquí sí hay que checar que las suturas son completamente fuertes, se fusionan, ¿no? Entonces es más fácil que se rompa el hueso en otro sitio que en la sutura, ¿no? Generalmente estas suturas son de dos tipos, ¿no? Y obviamente pues el nombre la reciben de acuerdo al hueso con el que se están uniendo, ¿no? En el caso del frontal con el parietal, pues sí sería la sutura frontoparietal, que esta sí recibe un nombre específico. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta sutura? Sutura coronal. Exacto, porque de ahí partía el plano coronal, si se acuerdan, ¿no? El plano coronal nos dividía, cuando vieron en primero sus planos anatómicos, ¿no? Nos dividía el cuerpo en dos mitades, una anterior y una posterior. Por eso de aquí se toma el nombre del plano coronal, porque esa sutura se llama coronal, que es la frontoparietal. Esta otra sutura, ¿no? Que la acabamos de ver, como la fontanela, ¿no? Que era el sitio, pues igual recibe el nombre de lambda o parieto occipital. Esa no tiene un nombre propio como tal. Y las demás, pues ya reciben su nombre respectivo, ¿no? Frontosfenoidal, esfenoparietal, parieto temporal, temporooccipital. La otra que recibe un nombre propio, por así decirlo, es la unión de los dos parietales. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa? La sagital. La sagital, porque era su plano, ¿no? El plano sagital, que dividía el cuerpo en dos mitades iguales, una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Qué otro término usaban a la hora de los planos anatómicos? Aparte de coronal y Transversal. sagital. Transversal. ¿Y qué te indicaba el transversal, Ángel? ¿Caleb? Un plano superior y un plano inferior. Eran dos mitades iguales, ¿no? Una superior y una inferior. ¿Sí? Entonces tenían el plano sagital, el plano coronal, el plano transversal. ¿Eran todos los planos que vieron? ¿Algún otro que hayan visto? Un plano oblicuo. El plano oblicuo. ¿Y ese cómo lo ubicabas, Caleb? Es uno que tiene un ángulo, ¿no? ¿Un ángulo con quién o con? Un ángulo respecto a algo, respecto al plano parietal. ¿El plano qué? Parietal no. ¿Horizontal o transversal? ¿Es una perpendicular o es un plano perpendicular al horizontal o transversal? ¿No? En neuro, obviamente vamos a ver cortes también y planos. Entonces, cuando yo les pida imágenes de cortes, pues ahora sí que tendrán que leer las letras de abajo, ¿no? Donde dice corte transversal del encéfalo, corte sagital, corte coronal, o si es del mesencéfalo, igual corte transversal. Entonces, tiene que checar a qué corte se refiere, porque efectivamente van a cambiar las imágenes, ¿no? Estos cortes obviamente también se utilizan en las resonancias y en las tomografías, ¿no? Obviamente ahí son cortes muy finos, milimétricos, ahí sí, para que vean, en donde podemos ver imágenes subsecuentes, ustedes lo han visto, de todos modos lo vamos a checar en el curso, de diferentes cortes que se van haciendo. Ahí sí se puede ver el oblicuo, el transversal, el coronal, el sagital, todos los que queramos, ¿no? Para ver algún detalle de alguna arteria, de algún nervio, de algún tumor, no sé, de alguna estructura que se quiera revisar, pues ahí se pueden hacer todos los cortes. Obviamente son cortes imaginarios que los hace el tomógrafo o la resonancia. ¿Ok? Entonces sí, tenemos la sutura sagital, ya vimos, la coronal y todas las que no reciben como tal un nombre propio. ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas, gracias. No. Les decía, este tipo de suturas nada más hay de dos tipos, ¿eh? Las dentadas, que son la mayoría, ¿no? Que como su nombre lo dice, ustedes lo ven aquí en las imágenes, son como dientes donde una parte del hueso está prácticamente metida en la otra. Y obviamente las que son en bisel. ¿Alguien recuerda cómo es estas suturas en bisel? Posiblemente lo hayan visto en anatomía 1.
Suturas en bisel. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Alguien me dice cómo se clasificaban las articulaciones? Caleb, ya tienes otra participación, ¿eh? Ya llevas 2. Pero alguien me puede decir que no tenga participación y que quiera participar en este momento. Clasificación de articulaciones. Sinoviales y sólidas. Ya. ¿Quién me contestó? Perdón. Yo. Robles. ¿Cómo me decías? ¿Sinoviales y qué? Robles. Sinoviales y sólidas. ¿Y cómo es eso de sólidas? A ver, explícame, no lo había escuchado el término. Sinoviales sí, ¿no? Pero sólidas, ¿a qué te refieres? En las que hay tejido conjuntivo. O sea, ¿no es una articulación? ¿Está fija o cómo? ¿Qué otra clasificación vieron en anatomía? ¿Puedo participar? ¿Fibrosas? Puedo, dice Rebeca. A ver, Rebeca, ¿puedes participar? Claro. Era lo de sinastrosis, que no tenía movimiento, anfiartrosis con movimiento pues pequeño, bueno, limitado, y diartrosis con una mayor pues movimiento. Esa es una clasificación, efectivamente. Ese es por el movimiento, efectivamente. Las diartrosis, para que no se nos olvide, de día nos movemos, ¿no? Diartrosis son las móviles, anfiartrosis semimóviles y efectivamente sinartrosis sin movimiento, ¿no? Entonces, esa es una manera de clasificarlas. Entonces, estamos con, ¿me repite este apellido, compañera? Martínez Palma. Martínez Palma, ya te puse participación por ahí. Alguien más me dijo también que quiere participar. Déjame ver quién es. Marisol. Ok. A ver, Marisol. Te escucho. También están las que son fibrosas, las sindesmosis, las de la gónfosis, sinoviales y cartilaginosas. Pues ya me hiciste una revoltura de todas, ¿no? Pero si yo hablo de las inmóviles, precisamente de sinartrosis, están esas, las fibrosas, ¿no? Ajá, no se mueven. Dime un ejemplo, Marisol, de fibrosas. Por ejemplo, pues las suturas son fibrosas. Anda, y las suturas son fibrosas, efectivamente. ¿De gónfosis, Marisol? De gónfosis, pues como la de los dientes. Es, de hecho, la de los dientes, ¿no? ¿Cómo se llama esa articulación, Marisol? Articulación dentoalveolar. Ajá, alveolo-dentaria. ¿Y qué otra me dijiste? Aparte de gónfosis y fibrosas. La de sindesmosis. ¿Esas dónde están? Dame un ejemplo. Está, bueno, pues por ejemplo, yo tengo un dibujito que dice que, por ejemplo, en la tibia. Ajá, ¿tibia con quién? El peroné. Exacto. ¿Y qué hay ahí entre esos dos huesos? Una membrana interósea. Claro, la membrana interósea, también entre cúbito y radio, ¿no? Esas son las sindesmosis. Pero no llegamos a las de bisel. A ver, María Guadalupe. Ya tienes participación, Marisol. María Guadalupe Dorantes. Alguien que me diga las de bisel, por favor, que es las que quiero. ¿No está Dorantes? No, aquí estoy. Es que tengo problemas con el internet, pero aquí vamos. A ver, acuérdame cuántas sinoviales viste o vieron en primero. Articulaciones sinoviales, ¿verdad? Sí. Porque justamente ahí están las de bisel, pero no me han dicho cómo son las de bisel. Ya me dijeron las que no se mueven, otras que de hecho no son tan móviles, más bien son semimóviles, las de bisel. Pero ¿cuáles sinoviales te acuerdas, Guadalupe Dorantes? La de pivote, la esférica, la de silla de montar, la de bisagra, como por ejemplo el codo, la epsiloide y la deslizante, ¿no?
que creo que la deslizante pues es la que había, creo que en tarsos y metatarsos. La epsiloide es la que había entre radio y escafoides. La de bisagra podría ser la del codo, ¿no? La de húmero, cúbito y radio. La de pivote pues podría ser atlas y axis. La esférica pues omóplato o escápula y húmero, ¿no? La articulación entre esas dos. ¿Y cuál de todas esas que me dijiste, en cuál entraría la de bisel? ¿O no está ahí? La de bisel. Ay. Es una buena pregunta. Yo creo que la de bisel debe ser la de bisagra, ¿no? La de bisagra. No? ¿Y en el cráneo en dónde estaría? En el cráneo. ¿Pero en qué? Pues podría estar entre mandíbula y la mandíbula. La mandíbula no, de hecho la mandíbula, si te fijas, es esférica porque tiene un cóndilo. Sí, cierto. ¿No? Ese se mueve, tiene cartílago, ¿no? Alguien por ahí mencionó cartilaginosas, justamente porque tienen cartílago. Claro, claro. No. A ver, bueno. Dorantes de ¿no? Sí, yo soy Dorantes. Había una que se llamaba por encajamiento, precisamente, ¿no? Donde un hueso es muy parecida a la de bisagra, pero aquí la bisagra es como dos partes, ¿no? Pero aquí una prácticamente está, por eso se llama montada o en silla de montar o encajamiento, porque un hueso está metido en otro. El ejemplo sería precisamente el hueso nasal con el hueso frontal, ese es uno, y vamos a ver la unión entre etmoides y esfenoides justamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de cráneo. Entonces ya decíamos que la vamos a dividir en dos partes, ya vimos fontanelas y demás. Vamos a ver ahora sí las dos porciones, lo que es la bóveda. Siempre vamos a ver las partes endo y exocraniana. Endocraniana es la que ven en la parte superior, es la bóveda endocraniana, y la que ven en la parte inferior es la bóveda exocraniana. Entonces ya vimos los huesos, ¿no? El azul era el frontal, el verde el parietal y el morado de acá es el occipital. ¿Se ve igual la bóveda endo que exocraniana? No. Pues no, ¿verdad? No. La endo es cóncava y la exo es convexa. Convexa. ¿Sí? Lo primero que quiero que se fijen en la imagen, porque cuando vemos un cráneo real, lo van a ver prácticamente igual. Voy a dar un poquito de zoom a la imagen para que nos concentremos en la imagen. Y quiero que vean lo siguiente. Si ven aquí en la línea media, estoy poniendo en verde, ¿qué alcanzan a ver? Aunque es un dibujo. ¿La sutura? ¿La sutura sagital? Pero aparte de la sutura, ¿qué se ve? ¿Un surco? Un surco, un hundimiento. Les voy a quitar el color. Porque aquí se ven dos bordes, ¿no? Entonces hay un surco. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Tienen imagen de las que sacaron de esta parte de la bóveda? Sí. ¿Alguien sacó un dibujo de la bóveda? Bueno, si tienen su dibujo de la bóveda endocraniana, obviamente, ¿sí? Van a ver este surco que se llama canal, pónganlo por ahí, canal del seno longitudinal superior. Repito, ese surco que ven, ese hundimiento que ven en el hueso, es formado por el canal del seno longitudinal superior. Y cuando hablamos de seno, es un seno venoso. Entonces su nombre sería canal del seno venoso longitudinal superior. Anatómicamente, ¿qué es un seno? No estoy hablando de la glándula mamaria, por supuesto. Dígame una estructura donde hayan visto un seno anatómicamente. A ver, Ciprián, Montse. ¿Es como una cavidad, como los senos frontales? No. Otro tipo de seno que hayan visto. Dice Dorantes que es una concavidad, tampoco. ¿Miss podrá participar? Sí, Rodríguez Nieto, dime. Bueno, según recuerdo están los senos paranasales, ¿no? Que son espacios situados. No, pero no me refiero a ese tipo de senos. Otro tipo de senos que hayan visto. Sobre todo senos de sanguíneos. ¿El seno coronario? A ver, Jesús, David, el seno coronario. ¿En dónde viste el seno coronario? Recuérdales a tus compañeros. ¿En el corazón? En el corazón. ¿En dónde estaba ese seno coronario?
Ahí era en la... Bueno, es que no me acuerdo cómo se le decía esa cara, pero era la cara posterior, ¿no? Del corazón. Sí, en la cara posterior del corazón. ¿En qué parte de la cara posterior del corazón? Pues la cara es todo. Exactamente, es como si yo te pidiera la dirección, como si fueras un GPS, dame exactamente la dirección de ese seno coronario. Sí, la cara posterior del corazón, ¿en qué parte? ¿Y cuál era la función de ese seno coronario? ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué hacía o dónde o para qué servía o cuál era su función, no? Bueno, si mal no recuerdo, el seno, o sea, era como para, o sea, llevaba la sangre, o sea, probablemente del corazón, ¿no? La que ya no estaba oxigenada. Recibe la sangre del corazón, sangre venosa. Ajá. El seno coronario es venoso. Recibe la sangre de las venas cardíacas. Por lo tanto, está en el surco auriculoventricular, en la parte posterior, en el surco coronario, justamente. Por eso se llama seno coronario. Sí, ya lo recordaban los demás. Ya vieron corazón, ¿no? Ok, Yáñez, tú mismo, ¿cuántas venas cardíacas recuerdas que tenemos? Pues y esa sangre, a ver, te escucho. No, o sea, iba a preguntar que si, es que no me acuerdo, porque si vienen el mismo nombre que las arterias. No. ¿Cómo se llaman las arterias del corazón? Coronarias. Coronarias. ¿Y las venas también se llaman coronarias? Se llaman cardíacas. No sé. Hay mayor y menor. Esa sangre del seno coronario, a tú mismo, Yáñez, ¿a dónde desembocaba dentro del corazón? Pues a un lado de donde se desembocaba no me acuerdo si era la cava superior o la cava inferior. Pero era tenía como un propio como agujero, ¿no? A un ladito. Claro, es junto al orificio de la vena cava inferior. ¿Eso dónde está? En la aurícula derecha. ¿Es pregunta o si es afirmación? No, es afirmación. Ok, ya tienes tu participación por hacer el esfuerzo de recordar las partes del corazón. Es en la aurícula derecha, efectivamente, o atrio derecho. Junto al orificio de la vena cava inferior está el orificio del seno coronario. ¿Por qué? Porque ahí se deposita la sangre, ¿no? La sangre venosa. Pero ¿por qué si es sangre venosa no decimos vena y decimos seno? Sería más fácil decirle vena coronaria, ¿no? Y no, es seno coronario. Porque es muy parecido a los senos que vamos a ver aquí en neuro. Aquí hay bastantes senos venosos. Se le da el nombre de seno porque es una dilatación, ¿sí? Venosa, que no es una vena, porque las venas tienen 3 capas. ¿Quién me dice las 3 capas de las venas? Y o de las arterias. A ver si yo me acuerdo. A ver, Nazaret. De acuerdo a su constitución anatómica sería la adventicia, la muscular y una capa, Ay, ahorita me había acordado, pero se me olvidó. A ver. ¿Tiene un nombre? Adventicia, sí, que la externa, muscular. Ajá, muscular. Sí, la más interna. Ya te la puso ahí. Ajá, sí. La íntima. Que se me olvidó la palabra. O endotelio. Ok, esas son las capas de una vena. Creo que los que tuvieron participación la vez pasada siguen teniendo, ¿eh? Los demás se están quedando en 0. Ok, entonces les decía que esas son las capas de una vena. El seno venoso en específico, tanto el seno venoso coronario como el que les acabo de mencionar, el seno venoso longitudinal superior, no tiene las 3 capas. ¿Cuál creen que no tenga? De esas 3 que mencionaron. La adventicia, la muscular o la íntima. La muscular, efectivamente, no tienen capa muscular. Entonces, por eso se les denomina senos. Entonces, ya quedó que ese seno, pues, al tener sangre todo el tiempo, porque todo el tiempo va a estar circulando la sangre en su cerebro, en su cráneo, ¿no? Deja este canal, justamente. Ahí se queda el canal. Y lo van a ver, ¿eh? De verdad, recuérdenlo porque lo van a ver cuando vean un cráneo real.
Entonces, ese canal, si se fijan, recorre todo la bóveda en la parte endocraniana, desde frontal. De hecho, empieza en frontal, va hacia parietal y termina en occipital. ¿Sí? El flujo de la sangre va en ese sentido, de frontal a occipital. Ahora quiero que vean a los lados de ese canal, ¿qué ven en la imagen? Como unos pequeños orificios. Ajá, parecieran orificios, pero bueno, es una imagen y ustedes no pueden corroborar si son orificios o no. No son orificios, son fosas. Eso se llaman fosetas aracnoideas de Pacchioni. ¿Han escuchado hablar de las granulaciones aracnoideas de Pacchioni? ¿Saben qué son? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? Porque esas granulaciones aracnoideas de Pacchioni son las que dejan esos hoyitos que no son hoyos, o sea, no atraviesan, son fosas. ¿Sí? Son hundimientos formados por las granulaciones aracnoideas de Pacchioni. Son las que hacen que exista una filtración y una reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es filtrar y otra es reabsorber. ¿Con cuál de las dos te quedas, Guadalupe? ¿Filtran o reabsorben? Filtran. No reabsorben. Porque tienen huequitos. No reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Ellas no las filtran. Okay. Las granulaciones aracnoides dependen del aracnoides, que vamos a ver que es una de las 3 meninges, efectivamente, pero reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Lo reabsorben. ¿Y por qué creen que está junto al canal del seno longitudinal? Está juntito, si ven en la imagen. Porque una vez que reabsorben el líquido cefalorraquídeo, lo vacían, la granulación vacía el líquido al seno venoso longitudinal superior. Entonces puede volver a circular, ¿no? El líquido cefalorraquídeo está circulando, no se queda estático. Entonces llega a la granulación lo reabsorbe y lo manda directamente al seno venoso longitudinal superior. ¿Sí? Profesora, una duda. Mande. Sí. ¿Y qué es lo que pasaría cuando tenemos, por decir, una hipertensión intracraneana, que ya ve que hay un exceso o una acumulación de líquido cefalorraquídeo? ¿Seguirían ellas absorbiendo o ahí sí ya filtrarían? Normalmente la granulación tiene una especie de válvula, ¿no? Es decir, su función es mandar el líquido hacia el seno, no al revés. Entonces, dependiendo del tipo de traumatismo o de lesión que esté causando la presión intracraneana, pues puede ocurrir lo inverso, es decir, que empiece a haber paso de la sangre hacia la granulación. Esa es una. 2, efectivamente, que se sature la granulación y ya no pueda seguir eliminando el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esa sería la otra condición. Obviamente, el aumento de la presión intracraneana pues generaría, porque el cerebro no es como los pulmones. Ustedes vieron pulmones. Si yo aumento la presión dentro de la caja torácica, ¿qué hace el pulmón? Se colapsa. Y entonces me deja un espacio, ¿no? Y eso me puede originar un neumotórax, un hidrotórax, un hemotórax, es decir, la cavidad se puede llenar de aire, se puede llenar de sangre o de agua. Aquí no, el cerebro no se colapsa, el cerebro es sólido, entonces no puede dejar espacio. Al contrario, entre más aumenta la presión, pues eso empieza a comprimir el cerebro, ¿no? Y eso pues obviamente te puede llevar a la muerte, ¿no? A un paro. ¿Por qué? Porque el cerebro no se va a colapsar como el pulmón, ¿no? El corazón, todavía que es sólido, tiene espacio hacia donde expandirse. El cerebro no se puede expandir en esa cavidad muy cerrada. Ustedes lo van a ver, ¿sí? Van a tener oportunidad de verlo. No hay espacio en la cavidad craneal. Entonces, eso empieza a comprimir no solamente venas, sino también arterias, y entonces deja sin irrigación el tejido cerebral, pues hay necrosis y hay isquemia cerebral, ¿no? Pues esa sería la consecuencia. Por eso es urgente cuando hay un traumatismo, pues descomprimir, ya sea mecánicamente, es decir, se abre el cráneo, se hacen hoyos, se quita parte del cráneo, ¿no? Hay gente que le han quitado casi la mitad del cráneo para descomprimir al cerebro. Ahí el que urge descomprimir es al cerebro, ¿no? Entonces, y drenarlo. Si no se pudiera, por la situación del sitio de la lesión, pues entonces probablemente con puro tratamiento médico. Por eso muchas veces se induce al coma, porque mientras el cerebro esté funcionando, pues obviamente va a haber más presión y va a haber mayor compresión. Al inducir el coma, el cerebro, digamos, que se queda en un metabolismo muy basal, y entonces eso permitiría que las funciones no se perjudicaran tanto, las funciones cerebrales, ¿no? Ya veremos todas las áreas de Brodmann. Entonces, eso es por eso la urgencia de descomprimir al cerebro, ¿no? Porque no hay espacio hacia donde se expande.
Doctora, Mande. ahorita que mencionó esto, por ejemplo, de la presión intracraniana, me parece que en niños, por ejemplo, que tienen hidrocefalia, hay creo que es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, cuando Sí, se les pone una válvula, justamente. Ajá, cuando no puede drenar precisamente las como estructuras que están en las vellosidades aracnoideas, como que hacen una derivación para que entonces drene el peritoneo, ¿no? Sí, debe ser la derivación hacia el peritoneo. Entonces se le pone un catéter, precisamente vamos a ver un sitio que se llama la cisterna magna, se deriva de la cisterna magna hacia el abdomen y entonces se está drenando continuamente hacia el abdomen, hacia el líquido peritoneal. Y entonces pues ya ahí se hace la reabsorción del líquido, ¿no? Por otro mecanismo. Sí, en los casos de hidrocefalia sí se hace de esa forma. En los casos de traumatismo craneoencefálico, pues no, porque ya, digamos, el cráneo y el cerebro del adulto, pues ya está completamente madurado, ¿no? Ya no hay manera de hacer ese tipo de derivaciones. Ahí se tienes que comprimir directamente del cráneo. Bueno, entonces ya vieron entonces les recuerdo, se llaman fosetas de las granulaciones aracnoideas de Pacchioni, ¿no? Si no, pues dejarlo como fosetas de las granulaciones aracnoideas. Pacchioni se le ponen, pero se los menciono porque si lo llegan a leer, pues ya saben a qué nos referimos, ¿ok? Y junto a esos fosetas que ven, las impresiones digitales. estas impresiones que parecen ramas, ¿no? ¿De quiénes son? Igual, están en el hueso, ¿eh? Ahí están, mira. ¿Quién deja estas impresiones ahí? Están en el parietal, en la mayor, pero vean cómo también aquí hay en el frontal, ¿no? Son para los vasos meningios medios. Es de la arteria meningia media, justamente. Es la arteria meningia media la que deja esas impresiones. Entre más arteriosclerosis haya, pues van a ver que más se va a notar esta impresión de la arteria, ¿no? Entonces, por eso el parietal es un hueso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y vamos a ver que también el temporal, porque justamente si ustedes no tienen traumatismo a esta altura de la bóveda, pues obviamente van a traumatizar a la arteria meningia media porque está en contacto directo con el hueso. Digamos que no hay nada que la proteja, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la bóveda endocraniana. ¿Qué vemos en la bóveda exocraniana? ¿Qué les llama la atención ahí? Ya vimos las suturas, ¿no? Esta es la sutura coronal, ya vimos la sutura sagital o interparietal, la sutura lámbrica o parietoccipital. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Son fosetas también las que están ahí? Estos sí son agujeros, como ven. Ya. Este sí es agujero parietal. ¿Se acuerdan que en los huesos había agujeros nutricios, ¿no? El agujero nutricio tiene función de que pasen ahí, ¿no? Vasos, arteria, vena, nervios, ¿no? Entonces, este es un agujero nutricio que es el agujero parietal, ¿ok? Y otra cosa que es importante mencionarles de esta bóveda exocraniana es que no hay nada de músculo que la cubra. La bóveda está exenta de músculo. Lo único que la cubre es una aponeurosis. Justamente se llama aponeurosis epicranial, ¿sí? Porque es la que va a cubrir a la bóveda exocraniana. Por aquí está. Aponeurosis epicranial. Obviamente hay muy escaso tejido celular y la piel cabelluda, obviamente, y los vasos y nervios de la región. Es lo único que cubre a la bóveda exocranial. No hay músculo, no hay grasa, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo bueno, bien. voy a cambiar de sala, entonces dejo de compartir y ahorita les mando el link de la siguiente sala. ¿Ok? Con Caro. Bye. Bye.
Entonces estamos en la siguiente parte, que es la base. Aquí pareciera que se complica un poquito la situación porque no tenemos los colores como hace rato. Entonces, quiero que vean la imagen para que ubiquen, ¿no?, los huesos. Esto que estamos viendo es la base endocraniana. Aquí es muy fácil ubicar este agujerote. Yo se los había comentado en la clase anterior. ¿Qué agujero es este? El agujero magno. El agujero magno. Algo magno, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tendrá que ser el hueso occipital. Si este es el hueso occipital, pues el de acá es el hueso frontal, ¿no? Y si este es el frontal y este es el occipital, pues este tendrá que ser el temporal, ¿no? ¿Qué huesos nos